Henry Lee Lucas nació el 23 de agosto de 1936 en Blacksburg, Virginia, en un hogar marcado por la violencia y el abandono. Desde el principio, su vida estuvo llena de tragedias. Su madre, Viola Lucas, era una mujer abusiva y dominante que frecuentemente menospreciaba y golpeaba a Henry y a su padre, Anderson Lucas. Este último era un hombre alcohólico que había perdido ambas piernas en un accidente de tren, lo que lo hizo aún más dependiente y vulnerable a los abusos de Viola. La madre de Henry trabajaba como prostituta y no dudaba en llevar a sus clientes a la casa familiar. En múltiples ocasiones, obligaba a Henry a presenciar actos sexuales, algo que dejó una huella indeleble en su desarrollo psicológico. Su educación era prácticamente inexistente y pasaba la mayor parte del tiempo aislado, sin acceso a amigos ni a un ambiente positivo. En un incidente particularmente traumático, Viola golpeó a Henry tan severamente con un tablón de madera que le causó un daño ocular permanente. Más tarde, este ojo fue removido y reemplazado por una prótesis. Por si fuera poco, Henry también sufrió abusos sexuales por parte de familiares y desconocidos, eventos que deformaron su percepción de las relaciones humanas y de los límites sociales. Todo esto alimentó una ira reprimida que eventualmente explotaría de forma violenta en su vida adulta. Otis Toole, por su parte, nació el 5 de marzo de 1947 en Jacksonville, Florida, y su infancia fue igualmente trágica. Su padre abandonó a la familia cuando Otis era muy joven, dejándolo al cuidado de su madre, Sarah, una mujer profundamente religiosa y fanática que lo castigaba severamente por cualquier comportamiento que considerara impío. A menudo lo vestía como niña y lo humillaba públicamente, lo que sembró en él una confusión sobre su identidad y sexualidad. La abuela de Otis también tuvo un papel siniestro en su crianza. Practicaba el espiritismo y lo exponía a rituales extraños, a menudo macabros, que incluían el sacrificio de animales. Estas experiencias no solo alimentaron su fascinación por la muerte, sino que también contribuyeron a una percepción distorsionada de la moralidad. Otis comenzó a mostrar signos de comportamiento psicopático desde temprana edad, como incendiar casas por diversión y experimentar una excitación sexual vinculada al fuego, un trastorno conocido como piromanía. Como Henry, Otis también fue víctima de abuso sexual desde niño, tanto por familiares como por extraños. Este abuso, combinado con su soledad y las influencias perturbadoras de su entorno, lo llevó a desarrollar una personalidad profundamente antisocial y violenta. Aunque Henry y Otis no se conocieron hasta la adultez, las similitudes en sus historias de abuso, negligencia y trauma son notables. Ambos crecieron en ambientes plagados de violencia y desdén, donde las figuras adultas, en lugar de protegerlos, contribuyeron a su daño psicológico. Estas infancias llenas de sufrimiento y caos no justifican sus crímenes, pero sí ofrecen un marco para entender cómo se convirtieron en los monstruos que aterraron a tantas personas años después. A finales de los años 70, los caminos de Henry Lee Lucas y Otis Toole se cruzaron en Jacksonville, Florida. Este encuentro marcó el inicio de una relación tanto personal como criminal que alimentaría sus impulsos oscuros. Ambos eran individuos marcados por vidas de abuso y aislamiento, lo que facilitó una conexión inmediata basada en sus experiencias compartidas de sufrimiento y desprecio hacia la sociedad. Henry había pasado años vagando por los Estados Unidos tras cumplir una condena por el asesinato de su madre en 1960. Este crimen, aunque brutal, lo liberó del yugo de Viola Lucas, pero no lo rehabilitó. Sin un propósito claro, vivía como un vagabundo, realizando trabajos ocasionales y cometiendo pequeños delitos para sobrevivir. Por otro lado, Otis, quien ya había comenzado a cometer actos violentos en su adolescencia, vivía en Jacksonville cuando conoció a Henry. El encuentro ocurrió en circunstancias casuales, probablemente en un refugio para personas sin hogar o en un contexto de su vida marginal. Ambos compartían una necesidad desesperada de compañía,
y rápidamente se dieron cuenta de que tenían mucho en común: su desprecio por la vida humana, su inclinación por la violencia y su sentido distorsionado de lealtad. No pasó mucho tiempo antes de que esta conexión se transformara en una asociación criminal. La relación entre Henry y Otis era compleja. Según diversas fuentes, incluyó una dimensión romántica y sexual, aunque esto es objeto de debate debido a las declaraciones inconsistentes de ambos. Lo que está claro es que Henry, siendo mayor y más experimentado, asumió el papel de líder en la pareja, mientras que Otis, emocionalmente inestable y ansioso por aprobación, lo seguía ciegamente. Esta dinámica los convirtió en un dúo letal, donde sus peores impulsos no solo se reforzaban mutuamente, sino que también se complementaban. Además, su alianza incluyó a la sobrina de Otis, Becky Powell, una niña de apenas 12 años que se unió a ellos tras ser abandonada por su madre. Henry desarrolló una relación particularmente cercana con Becky, viéndola como un refugio emocional en medio de su vida caótica. Aunque esta conexión parecía mostrar un lado más humano de Henry, también lo llevó a involucrar a Becky en un mundo de crímenes y violencia. Después de un tiempo juntos, Henry y Otis comenzaron a cometer asesinatos en serie mientras viajaban por distintas ciudades de Estados Unidos. Sus crímenes no parecían seguir un patrón claro. Las víctimas eran hombres, mujeres y niños de diferentes edades y razas. Atacaban a personas al azar, lo que hacía que sus crímenes fueran más difíciles de rastrear. Según Henry, esta ola de asesinatos formaba parte de una supuesta secta satánica llamada la Mano de la Muerte, aunque los investigadores nunca encontraron pruebas concluyentes de la existencia de esta organización. La naturaleza errática de sus crímenes reflejaba la volatilidad de su relación. Cuando no estaban matando, Henry y Otis solían pasar el tiempo discutiendo, consumiendo drogas o simplemente vagando sin rumbo. Sin embargo, cada vez que sus conflictos amenazaban con separarlos, los unía su deseo compartido de infligir dolor y caos. A pesar de su conexión, la relación entre Henry y Otis eventualmente comenzó a deteriorarse. Las diferencias en sus personalidades, así como los celos y las tensiones acumuladas, sembraron las semillas de su distanciamiento. Pero antes de que eso ocurriera, lograron dejar un rastro de muerte y destrucción que los colocaría en la mira de las autoridades. A diferencia de muchos asesinos en serie, Lucas y Tull no seguían un modus operandi rígido. Elegían a sus víctimas al azar: hombres, mujeres y niños de diversas edades, razas y contextos. Esto los hacía impredecibles y, por ende, más difíciles de rastrear. Mientras viajaban por distintos estados, buscaban oportunidades para matar, impulsados más por un deseo de satisfacción inmediata que por un plan premeditado. Sus métodos variaban desde apuñalamientos y estrangulaciones hasta disparos y mutilaciones. En ocasiones, quemaban a sus víctimas, una acción que reflejaba la fascinación de Tull con el fuego. El asesinato de Adam Walsh. Uno de los crímenes más notorios atribuidos a Otis Tull fue el asesinato de Adam Walsh, un niño de 6 años que desapareció de un centro comercial en Hollywood, Florida, en 1981. Aunque las autoridades inicialmente no pudieron resolver el caso, años después Tull confesó el secuestro y asesinato del pequeño. Afirmó que lo había decapitado y que había arrojado el cuerpo en un canal, lo que coincide con la recuperación del cráneo de Adam días después de su desaparición. Sin embargo, la confesión de Tull estuvo plagada de inconsistencias, y algunos detalles no coincidían con las pruebas disponibles. A pesar de esto, muchos creen que Tull fue responsable del crimen, especialmente después de que la policía cerró oficialmente el caso en 2008, atribuyéndolo a él. La masacre de vagabundos. Otro crimen impactante ocurrió en 1979, cuando Henry y Otis atacaron a un grupo de vagabundos en una zona remota. Armados con cuchillos y armas improvisadas, asesinaron brutalmente a varios hombres sin hogar,
supuestamente como parte de un entrenamiento para la secta La Mano de la Muerte. Los detalles de este crimen surgieron principalmente de las confesiones de Lucas, quien afirmaba que los asesinatos en grupo eran parte de una iniciación macabra. El asesinato de Becky Powell. Aunque Henry había desarrollado un vínculo emocional con Becky Powell, la sobrina de Otis, su relación con ella terminó en tragedia. En 1982, Henry confesó haber asesinado a Becky en un momento de furia. Según su relato, Becky lo confrontó por su estilo de vida y amenazó con abandonarlo. En respuesta, Henry la apuñaló y desmembró su cuerpo. Más tarde, trató de encubrir el crimen quemando los restos en un horno improvisado. Este asesinato marcó un punto de no retorno en la vida de Lucas, ya que perdió a la única persona que consideraba un refugio emocional. El caso de la mujer desconocida, Orange Socks. En 1979, el cuerpo de una mujer no identificada fue encontrado en una carretera en Texas. La víctima, conocida como Orange Socks por las medias naranjas que llevaba puestas, había sido estrangulada y su cuerpo arrojado desde un puente. Lucas confesó más tarde ser el autor del crimen, afirmando que recogió a la mujer mientras hacía un autostop, discutieron y, en un arrebato de ira, la mató. Este caso es emblemático porque Lucas fue condenado a muerte por este asesinato. Sin embargo, surgieron dudas sobre su culpabilidad, ya que se descubrieron pruebas de que Lucas estaba en Florida trabajando en ese momento. A pesar de esto, su confesión detallada llevó a su condena. Henry y Otis confesaron haber cometido cientos de asesinatos, pero muchas de estas declaraciones fueron exageraciones o fabricaciones para llamar la atención de las autoridades y los medios. Aún así, se les atribuyen al menos decenas de crímenes reales. Su capacidad para actuar con impunidad se debió, en gran parte, a su estilo de vida nómada y la falta de comunicación entre las fuerzas policiales en diferentes estados. Los crímenes de Henry Lee Lucas y Otis Toole no solo dejaron un saldo de vidas destruidas, sino que también expusieron fallos graves en los sistemas policiales de la época. Su historial de asesinatos sembró el miedo en comunidades de todo el país y convirtió sus nombres en sinónimos de maldad. De todos los crímenes atribuidos a Henry Lee Lucas y Otis Toole, el asesinato de Becky Powell y el subsiguiente de un anciano llamado Granny Rich ocupan un lugar central debido a su brutalidad, las emociones involucradas y el papel que desempeñaron en la captura final de Lucas. Becky Powell era la sobrina de Otis Toole, una niña que creció en un entorno lleno de violencia y abandono. Cuando apenas tenía 12 años, decidió huir con Henry Lee Lucas, quien, a pesar de su edad y antecedentes, le ofrecía lo que ella percibía como una forma de escape. Para Henry, Becky representaba una oportunidad de redención emocional. Por primera vez en su vida, sintió que alguien lo necesitaba y que él podía proporcionar algo parecido al amor, aunque de una manera retorcida y posesiva. Juntos viajaron a lo largo de los Estados Unidos, manteniendo una relación que oscilaba entre el afecto y los enfrentamientos. Becky era joven, impulsiva, y frecuentemente desafiaba a Henry, lo que generaba tensiones en su relación. Sin embargo, a pesar de sus problemas, Henry parecía estar profundamente apegado a ella, describiéndola como la única persona que le había mostrado algo de bondad. En agosto de 1982, la tensión llegó a un punto de ruptura. Mientras vivían temporalmente con un anciano llamado Granny Rich en una granja en Texas, Becky y Henry tuvieron una discusión violenta. Según la confesión de Henry, Becky quería regresar a su hogar en Florida, cansada de la vida nómada y de las constantes peleas. En un arranque de ira y miedo al abandono, Henry perdió el control. La apuñaló repetidamente hasta matarla. El momento fue particularmente cruel, pues Becky confiaba en Henry, y su muerte fue un acto de traición devastador. Tras asesinarla, Henry desmembró el cuerpo de Becky, una acción que, según él, hizo para facilitar la disposición de los restos.
Enterró partes del cuerpo en una zona cercana y trató de quemar otras en un horno improvisado. Como si el crimen de Becky no fuera suficiente, Henry luego asesinó al anciano que los había acogido. Temiendo que Granny sospechara de la desaparición de Becky y lo denunciara a las autoridades, Henry lo mató de manera igualmente brutal. Este segundo asesinato no solo mostró la capacidad de Henry para actuar con frialdad, sino que también eliminó cualquier testigo potencial del primer crimen. La espiral de arrepentimiento y delirio. Tras los asesinatos, Henry cayó en una espiral emocional. Aunque había cometido innumerables crímenes antes, el asesinato de Becky parecía afectarlo de una manera única. En varias entrevistas posteriores, afirmó que amaba a Becky y que lamentaba profundamente su muerte. Sin embargo, estas declaraciones de arrepentimiento contrastaban con la frialdad y el cálculo que mostró al deshacerse de su cuerpo. Las contradicciones en sus relatos subrayan el carácter complejo y desconcertante de Henry Lee Lucas, un hombre capaz de actos de crueldad inimaginable que, al mismo tiempo, insistía en que tenía emociones genuinas por una de sus víctimas. El asesinato de Becky y Granny Rich finalmente resultó ser el principio del fin para Henry Lee Lucas. Aunque logró evadir a las autoridades durante algún tiempo, los rastros de sus crímenes comenzaron a emerger. La desaparición de Becky levantó sospechas, y las investigaciones sobre los restos encontrados eventualmente llevaron a la detención de Lucas. Este crimen no solo marcó su descenso definitivo a la oscuridad, sino que también se convirtió en una pieza clave en el caso que lo condenaría. Los detalles gráficos y perturbadores del asesinato fueron suficientes para horrorizar incluso a los detectives más experimentados. El asesinato de Becky Powell encapsula la esencia de los crímenes de Henry Lee Lucas y Otis Toole, un cóctel de violencia impulsiva, desdén por la vida humana y una desconexión total de las normas sociales. Este crimen no fue solo un acto de asesinato, fue una traición y una manifestación de la capacidad de Henry para destruir incluso aquello que afirmaba amar. En 1983, Henry Lee Lucas fue arrestado en Montague County, Texas, inicialmente por un delito menor, la posesión ilegal de un arma de fuego. Durante el interrogatorio, las autoridades comenzaron a sospechar que estaban tratando con algo mucho más grave. La desaparición de Becky Powell y Granny Rich llamó la atención de los investigadores, quienes habían recibido reportes de que Henry era la última persona vista con ambos. Al registrar el lugar donde Henry había estado viviendo, las autoridades encontraron restos humanos que coincidían con las descripciones de Becky y del anciano Rich. Este descubrimiento llevó a la intensificación del interrogatorio, durante el cual Henry sorprendió a todos. Confesó no solo estos asesinatos, sino también un número creciente de crímenes que iban mucho más allá de Texas. Una vez bajo custodia, Henry comenzó a hablar, y hablar mucho. Afirmó haber cometido cientos de asesinatos en varios estados. Estas confesiones, aunque impactantes, inicialmente desconcertaron a los investigadores debido a la falta de pruebas físicas que respaldaran muchas de ellas. A pesar de esto, Henry proporcionaba detalles sorprendentemente específicos sobre las escenas del crimen, las víctimas y los métodos utilizados, lo que llevó a las autoridades a creer que, al menos en parte, estaba diciendo la verdad. En paralelo, las confesiones de Henry llevaron a la reactivación de varios casos fríos en diferentes jurisdicciones. Equipos policiales de todo el país comenzaron a contactarse con Texas para interrogar a Lucas sobre sus crímenes locales. Esto creó un frenesí mediático, con titulares que lo bautizaron como el asesino más prolífico de Estados Unidos. Durante uno de los interrogatorios, Henry mencionó a Otis Toole como su compañero en varios crímenes. Esta revelación llevó a las autoridades a localizar y arrestar a Otis en Jacksonville, Florida. Al igual que Henry, Otis comenzó a confesar una serie de asesinatos, incluidos algunos que había cometido por su cuenta. Entre ellos, mencionó el caso de Adam Walsh,
lo que atrajo aún más atención pública y mediática. La conexión entre Henry y Otis permitió a los investigadores reconstruir una red de crímenes que abarcaba múltiples estados. Sin embargo, también surgieron dudas sobre la veracidad de muchas de sus confesiones, ya que ambos eran conocidos por exagerar y, en ocasiones, inventar detalles. Aunque las confesiones de Henry y Otis ayudaron a resolver algunos casos, también crearon una nube de incertidumbre. Muchas de sus declaraciones eran inconsistentes o contradichas por pruebas forenses. Por ejemplo, en el caso de Orange Sox, Henry confesó haber cometido el asesinato, pero registros laborales mostraron que estaba en Florida en la fecha en que ocurrió el crimen en Texas. Además, surgieron críticas hacia las tácticas de los investigadores, quienes, según los reportes, proporcionaban detalles de los crímenes a Henry durante los interrogatorios, lo que le permitía construir confesiones plausibles. Esto llevó a acusaciones de que las autoridades estaban más interesadas en cerrar casos que en buscar la verdad. La falta de comunicación y coordinación entre las fuerzas policiales de diferentes estados complicó aún más la investigación. En una época previa a las bases de datos nacionales como el FBI SCODIS, los casos no estaban interconectados, lo que permitió a Henry y Otis cometer crímenes en distintos lugares sin ser detectados. Esta desconexión permitió que las confesiones de Henry llenaran los vacíos, incluso cuando no había pruebas concluyentes de su culpabilidad. En retrospectiva, muchos casos que inicialmente fueron atribuidos a Henry han sido reexaminados y, en algunos casos, descartados como falsos. A pesar de las controversias, la acumulación de confesiones y pruebas circunstanciales fue suficiente para condenar a Henry Lee Lucas y Otis Toole por varios asesinatos confirmados. Henry fue sentenciado a muerte por el caso de Orange Sox, aunque su pena fue conmutada a cadena perpetua en 1998. Otis, por su parte, recibió múltiples cadenas perpetuas por sus crímenes. Las investigaciones no solo expusieron las atrocidades cometidas por el dúo, sino también las fallas sistémicas en la justicia penal de la época. Desde la falta de tecnología adecuada hasta los incentivos para cerrar casos rápidamente, el caso de Lucas y Toole se convirtió en un ejemplo de los peligros de depender exclusivamente de confesiones. El legado de Henry Lee Lucas y Otis Toole no reside únicamente en sus crímenes, sino también en las profundas lecciones que dejaron sobre cómo la justicia y la sociedad responden al mal. Sus acciones nos recuerdan la importancia de un sistema de justicia sólido, de comunidades más resilientes y de no subestimar los impactos de la infancia y el entorno social en el desarrollo humano. Más allá de los horrores de sus actos, este caso también destaca la capacidad de la sociedad para aprender y mejorar frente a sus propios errores. Y hasta aquí la historia de Henry Lee Lucas y Otis Toole, un caso que sigue impactando y dejando importantes lecciones sobre la justicia, la psicología humana y las fallas del sistema. Si hay alguna otra historia que te gustaría que trajéramos al canal, no dudes en dejarla en los comentarios. Nos encantaría saber qué tema te interesa explorar. Recuerda que en nuestro canal encontrarás más contenido como este, donde seguimos desentrañando los casos más oscuros y fascinantes de la historia. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.